Nuevamente. Es el segundo tema de la serie Nueva Vida. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo Nuevo Nacimiento. Esta ocasión la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 23 versículo 7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Hay una historia en la palabra de Dios que nos habla que el propósito divino de introducir al pueblo de Israel o a los hebreos a la tierra prometida por Dios, en donde fluía leche y miel, había llegado a un punto crítico. Ellos se rebelaron, es decir, el pueblo de Israel no quisieron conquistar, se olvidaron de su liberación, de las maravillas posteriores y simplemente dijeron que no podían. Entonces surge la pregunta: ¿por qué fracasaron? La respuesta es sencilla: estaban altamente influenciados por el contexto esclavista en el que se desarrollaron por más de 400 años. Tenían la mentalidad de esclavos. Un esclavo no puede pensar como un libre, entonces, por consecuencia, no puede liberar a nadie. Para poder ser un libertador, primero antes tiene que ser un libre. Es la única manera que puede lograrlo. Solo los libres libertan. Los israelitas habían salido de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, es decir, seguían siendo esclavos en su mente, en su corazón. Su mentalidad seguía siendo la pasada. Para que ellos pudieran tomar la tierra prometida que Dios les había ya dicho y prometido, tenían que tener una mentalidad de conquistador. Razón por la cual tuvieron que pasar un proceso doloroso de 40 años para dejar la mentalidad de esclavos y aprender a pensar como libres, como hijos de Dios. Un pueblo no es grande por su antigüedad, ni por el tamaño de su territorio, ni por sus riquezas naturales, sino por la manera de pensar de su gente. La Biblia dice que somos lo que pensamos, porque cuál es su pensamiento es su corazón. Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Esto está en Proverbios 23:7. Por lo tanto, debemos cuidar la fuente de nuestros pensamientos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Nuestra manera de pensar es clave para alcanzar el progreso o el fracaso, la felicidad o la frustración. Ella está determinada por ideas, conceptos, creencias transmitidas de generación en generación. Este proceso inicia desde el nacimiento. Allí es donde comenzamos a ser programados, proceso que culmina aproximadamente entre los 6 y los 7 años. De acuerdo a esta programación vemos las cosas, luego las desciframos y usamos. Los 2 espías adquirieron las mismas experiencias, observaron las mismas cosas durante este lapso de tiempo, pero 2 apreciaron que sí podían, 10 se convencieron que no era posible, 10 vieron la dificultad, 2 la solución. 10 se aterrorizaron de los gigantes y 2 confiaron en Dios. En esta historia se reflejan 3 tipos de mentalidad. Mentalidad de esclavo es la primera. Dios tiene el poder de obrar sobrenaturalmente. Una demostración de ese poder fue cuando hizo que el pueblo de Israel saliera libre de la esclavitud egipcia. Es de observar que cuando el Señor libera a su pueblo de la esclavitud, no lo lleva por la vía más rápida, sino que los lleva a deambular por el desierto, es decir, a caminar sobre él. Aparentemente pareciera que estaban extraviados en un mar de arena hasta que terminan frente al mar Rojo. Entonces el faraón decide ir tras ellos y atraparlos y hacerlos volver como esclavos. En Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 12 dice: como era natural, al verlo aproximarse,
en son de guerra con todo su ejército, los israelitas tuvieron gran miedo y le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Es decir, preferían ser esclavos que tener que luchar. Esto no tenía sentido, ya que aún si suprimiéramos a Dios de esta situación, el pueblo de Israel era considerablemente mayor al ejército que acompañaba al faraón en su marcha. Según Éxodo 14, venían rodeados de 600 carros, mientras Israel tenía 600,000 hombres. Pero por su mentalidad de esclavos no intentaron enfrentarlo. Algunos de los signos de mentalidad de esclavo es: no tienen identidad, ama su pasado aunque ello le signifique haber sido maltratado, humillado y desposeído. Su actitud refleja rebeldía y aprovecha cada momento para murmurar. La mediocridad es parte de su vida, pues apenas va iniciando las cosas y ya se quiere regresar. La idolatría es parte de su vida, aún sabiendo que ésta le ha dejado sin sueños, sin horizonte, y le ha convertido en alguien que solo piensa en pequeño. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ahí está. Esos son los signos de mentalidad de esclavo. Ahora hay otro tipo de mentalidad. La segunda mentalidad es la mentalidad de desierto. Es decir, todo es rutinario. No hay novedad, ni desafío, ni inquietudes de superación. Hay un quejido y lamento. Lo pasado siempre fue mejor. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? La otra mentalidad de desierto que se va identificando es que hay murmuración. Hay murmuración contra las autoridades. María y Aarón hablaron contra Moisés. Hay mendicidad, es decir, allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Qué triste es tener una mentalidad de desierto en donde solamente hay rutina, hay quejido, hay lamento, hay murmuración. El tercer tipo de mentalidad que se refleja en esta historia, porque decíamos que había 10 que no confiaron en Dios, pero había 2 que sí confiaron en Dios y ellos sí creían que podían conquistar. Y esto se enlaza entonces a la tercer tipo de mentalidad, que es la de conquista. La persona que quiere la aprobación de Dios vive tiempos de cambios, desafíos y transformaciones. Como dice la Biblia, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, según Hebreos 13:8, y Él tiene gente entendida de los tiempos, que son cincelados en diferentes circunstancias de la vida. Y es que como Él, como nuestro Creador, nos equipa con talento, con fuerza, con habilidades para tener grandes conquistas. Tomemos como ejemplo el caso de Caleb, un hombre de 84 años de edad que poseía una mentalidad para establecer los deseos, los propósitos y la voluntad de Dios. Él había creído a Dios por sus promesas. Él estaba confiado en quién era Dios y el Dios que tenía, un Dios todopoderoso que todo lo podía, que era fuerte, que era valiente, que era el todopoderoso. Esta manera de pensar lo llevó a tener una fe que traspasaría todos los ambientes naturales y se iría a esos ambientes sobrenaturales que solamente Dios
ejerce. Vivió tiempos difíciles, claro, bajo la esclavitud de Faraón. Participó de la liberación del pueblo de Israel, de cómo Dios lo hizo. Conoció al Dios Todopoderoso en medio del mar. Fue testigo de cómo Dios le dio de tomar agua en medio del desierto a todo el pueblo y de cómo les proveyó de comer carne y pan. Conoció a un Dios que peleaba por su pueblo en medio de la guerra contra los otros pueblos. Y después de 45 años, él continuaba creyendo porque venía un cambio grande para su nación. La mentalidad de que con Dios se pueden lograr cosas grandes lo llevó a la conquista. Dios había hablado en el pasado diciendo: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río Éufrates, hasta el mar postrero será vuestro término, según Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Esta promesa traería e instauraría un orden divino, y Caleb estaba atento esperando ese momento para su tiempo de gran logro y propósito. Tenía la capacidad para ese momento. Y es que los que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas para ver lo imposible realizado. En Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te desafiamos entonces, en el nombre de Jesucristo, a que siempre busques tu realización en Dios, que los propósitos que Dios tiene para tu vida, tú te esfuerces a cumplirlos, que estés conscientes de los retos que has de enfrentar, pero que no estás solo, porque Dios prometió estar con los que le buscan su rostro, con los que hacen su voluntad. Y claro, hay desafíos que están delante de ti, inclusive dentro de nosotros, pero si nosotros tenemos la mente de Cristo, lo podemos conquistar. Es necesario que nosotros nos dejemos renovar por Dios, que nuestra mente sea renovada hacia los propósitos de Dios y que los sueños que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra familia, inclusive para nuestra comunidad, nosotros seamos valientes en dar esos pasos de fe con acción y creer que Dios va a obrar en el nombre de Jesucristo, y que llevemos todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo, porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Él ya venció, resucitó al tercer día. Él es el conquistador de conquistadores. Él es el que nos da salvación y perdón de pecados, pero también nos da un propósito de vida, y ese propósito de vida hay una parte grande de conquistar día con día todo lo que Cristo tiene para nosotros preparados. Te animamos a que continúes adelante en esta nueva serie llamada Nueva Vida. El próximo tema será Nuevos Valores. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te permita ser un conquistador. Y ser ese conquistador, recuerda, es necesario tener la mente de Cristo, una nueva mente.